Aquí comienza Diagnóstico. Hoy les hablaremos de la hiperhidrosis. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Pues les hablamos de un exceso de sudoración. Así descrito puede parecer algo banal, pero las personas con ese trastorno pueden llegar a transpirar en 5 minutos el equivalente a un refresco. Mojan las manos, mojan lo que tocan, mojan su ropa y eso les condiciona la vida. Hablaremos con uno de los máximos expertos mundiales en la simpatectomía bilateral torácica, una intervención mínimamente invasiva que corrige esta enfermedad. El cirujano cardiotorácico de la unidad de hiperhidrosis y rubor facial de la Clínica del Sudor, Javier Gallego Poveda. La efectividad es muy alta. Yo diría que a nivel de las manos estamos alrededor del 98-99%, de las axilas aproximadamente lo mismo, los pies sí que es más variable. Empezamos con nuestra sección de noticias sanitarias. 6.300 alumnos es la media de pacientes que atienden las enfermeras escolares en España, 8 veces más que la media europea de 750 niños. El Consejo de Colegios de Enfermeros apuesta por una profesional por cada centro educativo. Para ello reclama un diploma que acredite las competencias de las enfermeras escolares y una ley que regule de forma estatal esta figura. En Castilla y León es una enfermera por 6.800. Es una comunidad autónoma que tiene un número muy deficitario de enfermeras escolares. Son solo 50 de las 2.900 que hay en el territorio nacional. Investigadores de la Universidad de Miami apuestan por acelerar y controlar la capacidad regenerativa del páncreas para acercar la curación de la diabetes. Se trata de una terapia regenerativa que aún está en fase de investigación y que el profesor titular, el doctor Juan Domínguez Vendala, ha presentado en el Congreso Nacional de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes. Expertos subrayan el papel de la vacunación como estrategia de salud pública. Durante el 7º seminario Retos de la vacunación en tiempos de desinformación, impulsado por Pfizer y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización, se ha puesto de manifiesto que el porcentaje de adultos que tiene toda la pauta vacunal completa es lejano a lo deseable. Hay que crear la necesidad que la vacunación es como el ejercicio. Y es como no fumar y es como comer saludablemente y que vacunarse y no vacunarse hay una diferencia importante. Ante esto, la desinformación es uno de los principales retos de salud pública. 7 de cada 10 conversaciones en redes sociales sobre vacunas cuestionan su seguridad. Aproximadamente un 40% de la gente joven española que quiere informarse sobre salud acude a las redes sociales. Y menos del 30% verifica las fuentes. Sí tiene sentido intentar llegar a esa población que no llegamos, pero eso con mensajes claros, cortos, concisos y reales. La vacunación es una de las mejores herramientas costo efectivas para prevenir problemas de salud. Vas a trabajar. Hay una reunión a primera hora. Te acabas de duchar y sabes que el desodorante hará su labor. ¿Pero cuánto tiempo? Entras a la reunión y lo notas. El sudor empieza a mojar la camisa. ¿Lo notarán? Ya no puedo pensar en otra cosa. Hay un examen a tercera hora. Lo llevo bien, pero siempre me pongo nervioso. Como siempre, las manos se me humedecen. Vaya, he vuelto a mojar el papel. Son circunstancias cotidianas a las que se enfrentan las personas con hiperhidrosis, una patología causada por el exceso de sudoración que interfiere seriamente en sus acciones diarias. Un 3% de la población vive con esta afección que le dificulta su vida social y laboral. En Diagnóstico hablaremos de ello con el cirujano cardiotorácico de la unidad de hiperhidrosis y rubor facial de la Clínica del Sudor, Javier Gallego Poveda, uno de los máximos expertos mundiales en una novedosa técnica que elimina este exceso de sudoración con una intervención mínimamente invasiva, la simpatectomía bilateral superior torácica. Un referente en Portugal y en el extranjero, más de 1.000 pacientes de hiperhidrosis han pasado por su mesa de operaciones con éxito. El sudor, algo tan cotidiano y para algunos algo probablemente tan banal, puede convertirse en un grave problema cuando estamos hablando de hiperhidrosis. Pero ¿en qué consiste esta patología? Bueno, la sudoración, el sudor es una función necesaria de la piel. Sin embargo, hay pacientes, hay personas que sudan en exceso en determinados puntos del cuerpo. Y cuando esto pasa en zonas como es las manos, las axilas y los pies, o también la cabeza, es lo que
más frecuentemente llamamos hiperhidrosis. La hiperhidrosis es una pequeña alteración del sistema nervioso autónomo en que las glándulas sudoríparas llamadas écrinas, que están principalmente en manos, axilas y pies, tienen un exceso de sudoración, un exceso de secreción, y entonces esto provoca, pues, evidentemente, graves molestias para los pacientes para poder hacer una vida cotidiana normal. Claro, ¿hasta qué punto es banal? Como decía yo al principio, ¿puede generar incapacidad? Vamos a ver, los pacientes se quejan mucho que los médicos a veces no valoran el problema. Incluso en niños muchas veces el médico les dice que esto no es un problema grave, que va a pasar con el tiempo, pero la verdad es que la hiperhidrosis puede empezar en edad pediátrica, pero no mejora con el tiempo. Entonces sí que puede condicionar mucho la vida. Imaginaros un niño, pues, que no puede relacionarse, no puede dar la mano porque tiene la mano completamente mojada, no puede escribir en un examen, no puede tocar un instrumento musical, chicos que intentan sacarse el carnet de coche y entonces al tocar el volante lo tienen mojado y les condiciona mucho toda su vida personal y más tarde profesional. Imagínate tener las manos mojadas todos los días para poder saludar profesionalmente, o también en las axilas, donde no puedes elegir el tipo de camisa o un tipo de vestido, en el caso de las chicas, que se ponen para vestirse diariamente. Es nuestro aire acondicionado natural, nuestro sistema de refrigeración. Ante aumentos de la temperatura corporal, por situaciones de calor, de ejercicio físico o esfuerzo y también de estrés, nuestro cuerpo produce sudor, un líquido salado formado por un 99% de agua con pequeñas cantidades de sustancias químicas como amoníaco, urea, sales y azúcar, que impregna toda nuestra superficie cutánea y al evaporarse genera frío. Principalmente está regulado por el sistema nervioso simpático, que es el que controla, pues, muchas funciones, ¿no?, de nuestro organismo, como es el ritmo intestinal, el latido cardíaco, pues también la sudoración. Este sistema nervioso simpático activa nuestras glándulas sudoríparas. Cubren prácticamente toda la superficie cutánea. Son las glándulas ecrinas. Constan de un mecanismo productor de sudor del que sale un conducto excretor hasta la superficie de la piel. También están las glándulas apocrinas. Se ubican en puntos concretos de nuestra anatomía: axilas, genitales, conducto auditivo o párpados. Están relacionadas con el mal olor del sudor, y es que, aunque este no tiene olor, a diferencia del producido por las glándulas ecrinas, sí tiene precursores de sustancias odoríferas, a las que se le atribuyen funciones de feromonas. A través de estas glándulas, un adulto puede producir cerca de medio litro de sudor por hora. En situaciones de mayor esfuerzo o calor, hasta 3 o 4 litros. Cuando esta sudoración es excesiva y condiciona la vida del paciente, se convierte en patológica. Estamos ante una hiperhidrosis. La hiperhidrosis es el exceso de sudoración que puede estar localizado en solo una zona corporal, las axilas, palmas, plantas, y en ocasiones es generalizado. Eso condiciona mucho las actividades sociales, familiares, profesionales. Repercute mucho porque al final te dificulta a veces las relaciones. En niños, por ejemplo, vemos que en el colegio, pues, tienen dificultades para rellenar un examen, para realizarlo bien, porque mojan la hoja y necesitan un tratamiento. Dices, pues tengo que ir a una cena y ya estás pensando, bueno, y a ver qué me pongo, qué tejido, qué color, voy a oler. En mitad de la cena ya dices, estoy oliendo. Cecilia sufría hiperhidrosis axilar. En su caso, la sudoración no era especialmente llamativa, pero venía acompañada de bromidrosis, es decir, mal olor excesivo. Mi tratamiento era la enmascaración, o sea, yo, pues eso, es sobrevivir, pues cambiándome continuamente de ropa, limpiándome continuamente el desodorante en el bolso, todo ese tipo de cosas. Las personas que sudamos mucho o que olemos somos las personas más limpias que te puedas encontrar, porque estamos siempre trabajando, porque al final es algo que siempre estás pendiente. La hiperhidrosis es una patología con una gran carga sobre la calidad de vida y la autoestima de los pacientes. Usted está considerado como uno de los mayores representantes y los mayores especialistas en el manejo de esta patología por una cirugía que practican mínimamente invasiva,
¿En qué consiste esta cirugía para la hiperhidrosis? Sí, esta cirugía se hace desde hace muchísimos años, en la que el objetivo era cortar un nervio simpático que está dentro del tórax. Por eso lo hacemos los cirujanos torácicos o cardiotorácicos. Lo que nosotros hemos hecho ha sido adaptar la técnica para simplificarla, en el sentido de que sea menos invasiva para el paciente. En lugar de haber una anestesia general con una intubación orotraqueal, lo que nosotros hacemos es colocar una mascarilla laríngea, hacemos una anestesia local en el tórax y normalmente no dejamos drenaje torácico, que antiguamente se dejaba siempre un drenaje durante 24 o 48 horas. Entonces, con esta técnica, el paciente se puede ir a casa pasadas 4 horas de la intervención. ¿Es una intervención ambulatoria? Es una intervención ambulatoria y, bueno, una de las innovaciones más importantes creo que ha sido también el hecho de colocar un clip de titanio en el nervio simpático. En lugar de estar cortando el nervio en varios sitios, como se hacía antiguamente y como siguen haciendo muchos cirujanos, nosotros lo que hacemos es colocar los clips de titanio en un punto, por encima de un arco costal, de una costilla en la espalda, y lo que vamos a hacer con esto es tener los mismos resultados a nivel de tratamiento de las manos, axilas y pies, que son definitivos, pero a la vez damos una opción de reversibilidad. En el caso de aparecer una sudoración en otra parte del cuerpo, podríamos ir y retirar el clip. ¿Y qué supone esta innovación, el hecho de que sea reversible? Bueno, pues precisamente eso. Había muchos pacientes que después de la operación podían empezar a sudar más de la espalda o del abdomen. Con esta intervención, el hecho de comprimir el nervio y no cortarlo provoca menos transpiración compensatoria y siempre tenemos una salida. Si en el caso de que el paciente pues sienta que no está cómodo con sudoración en la espalda y demás, pues podríamos retirar el clip. ¿Esta cirugía es válida para todos los pacientes? ¿Hay escalas previas antes de llegar a ella? No todos los pacientes son candidatos a la cirugía, por eso es muy importante hacer un diagnóstico y una consulta médica. Nosotros somos cirujanos y nosotros nos gusta hacer una consulta médica para evaluar cada caso, ¿no? Porque hay pacientes que efectivamente tienen indicación para cirugía, hay otros pacientes en los que podemos hacer otro tipo de tratamientos no quirúrgicos. Por ejemplo, a nivel de las manos, nosotros decimos que seguimos pensando que la cirugía es el mejor tratamiento, porque es un tratamiento definitivo. A nivel de las axilas tenemos otras opciones médicas que no necesitan cirugía. La localización y los grados de sudoración indicarán tratamientos diferenciados. Los más leves se podrían resolver con aquellos que se aplican directamente sobre la zona conflictiva. Lo normal es que siempre empecemos por tratamientos tópicos como los antitranspirantes, que lo que contienen son sales de aluminio para intentar taponar esa salida de la glándula. Si no se responde a ellos, podemos utilizar anticolinérgicos tópicos, que ha sido comercializado recientemente un fármaco para este fin. Fármacos que impiden o que consiguen que la acetilcolina, que es la sustancia que activa la glándula, la que sale de ese sistema nervioso simpático, hay fármacos anticolinérgicos que consiguen regular y que el paciente sude menos. Pero claro, son tratamientos que hay que realizar de por vida y son bastante seguros, tienen pocos efectos secundarios y es una opción buena para estos pacientes. Cuando este primer escalón no es suficiente, existen alternativas para zonas localizadas como manos y axilas, como es la inyección de toxina botulínica. La inyección de esta sustancia, que es un anticolinérgico, consigue que no sudes nada de esa zona, pero tiene una pega, que es que te dura 5 o 6 meses. Son tratamientos que hay que repetir periódicamente porque tienen esa eficacia temporal y tienen un coste a veces elevado. Cuando la hiperhidrosis es axilar, sí hay opciones definitivas diferentes a la cirugía. La aplicación de microondas. Esta tecnología con microondas se posiciona en aquellos pacientes con hipersudoración axilar que no son capaces de controlarlo con antitranspirantes o, por ejemplo, anticolinérgicos tópicos y que les influye mucho en su calidad de vida, ¿no? Tenemos pacientes que nos cuentan que cuando se van de casa se llevan mudas de 4 camisetas en el bolso porque a lo largo del día se tienen que cambiar. Pues en este tipo de pacientes la verdad es que el cambio que les produce en su vida es radical. Utilizaba antitranspirantes, pues como no funcionaban, antitranspirantes ya medicamentosos, que te dejaban la zona irritada, la piel roja, y al final lo que ves es que no hay ningún tratamiento. A mí no había ningún tratamiento que me ayudaba, sobre todo con el olor, porque sí se sabía que había la toxina botulínica que se ponía para la hiperhidrosis cuando sudas mucho, pero yo tampoco sudaba demasiado en exceso, o sea, sudaba más de lo normal,
pero sobre todo dolía. Entonces no había ningún tratamiento para eso. Hace 4 años, Cecilia venció al escepticismo y se sometió a un tratamiento con microondas. Yo ya estaba un poco cansada, pensaba que era algo con lo que iba a tener que vivir y con lo que iba a tener que sobrevivir, pero lo encontré y dije, ¿por qué no voy a probarlo? Y estoy muy feliz de haberlo hecho. Las microondas se utilizan en medicina desde hace varias décadas, aunque su aplicación para controlar la transpiración es relativamente novedosa. Actúa tanto contra el exceso de sudoración como contra el mal olor, destruyendo las glándulas sudoríparas. Las ondas microondas, por la frecuencia en la que emiten, se van a transformar en energía térmica, es decir, calor. Conseguimos unas temperaturas de en torno a los 70 grados para que las estructuras más ricas en agua, que son más selectivas a este calor, se destruyan. Ese calor se absorbe por estas estructuras y las quema, las elimina por un efecto térmico, sin que dañe las estructuras que están alrededor. A través de la aplicación de un sistema que genera microondas, el único comercializado es Miradry, da igual que tengamos ese estímulo, da igual que se active con la acetilcolina, que al no haber glándulas o al conseguir un número menor de glándulas, conseguimos una reducción significativa de esa sudoración y lo conseguimos de forma permanente, que esto es lo más interesante. ¿Pero qué ocurre con todo este sudor que se expulsaba por estas glándulas ahora destruidas? ¿Se acumula en nuestro organismo? Como eliminamos un porcentaje de glándulas muy bajo respecto al corporal, se calcula que en las axilas está en torno a un 3%, realmente no se ve, y el 97% del resto del cuerpo pues va a sudar y va a eliminar el sudor que tenga que ser eliminado, pero no lo va a hacer en una zona concreta anatómica. No produce hipersudoración compensatoria, que dejemos de sudar en una zona pero empecemos a sudar más en otra. Vas al gimnasio, lo que sea, puedes oler en el momento, pero te duchas, es como un olor normal, como cualquier persona normal. A mí me ha convertido en una persona normal. La técnica de microondas es un tratamiento ambulatorio con anestesia local. Y ya una vez dormida la axila, se calcan unas plantillas y se realiza posteriormente el tratamiento propiamente dicho, que con la pieza de mano del aparato se van emitiendo esas ondas microondas, se van moviendo hasta cubrir toda la superficie, más o menos media hora por cada axila, y ya con eso el tratamiento ha finalizado. En la mayoría de los pacientes se eliminará hasta la mitad de la sudoración con una única sesión. Puede ser suficiente, pero en una segunda cita, si es necesaria, se puede reducir la transpiración en las axilas hasta en un 80%. Convertimos a un paciente patológico con exceso de sudoración en un paciente normal. Ha sido un antes y un después. El tema de la sudoración ha pasado a un tercer, cuarto, quinto plano, es decir, ya no es algo que me condicione en mi día a día y entonces ahora mismo yo ya tengo otros problemas, los niños en la casa, el no sé qué, pero ya eso se ha borrado de mi cabeza. ¿Y cuál es la efectividad de esta técnica? ¿Cuál es la percepción del paciente que se somete a ella? Nosotros aquí en Madrid estamos operando más de 400 pacientes al año y realmente la efectividad es muy alta. Yo diría que a nivel de las manos estamos alrededor del 98-99%, de las axilas aproximadamente lo mismo, los pies sí que es más variable. Hay pacientes que se quedan muy bien de los pies, hay otros pacientes que no tiene tanto efecto. Y esto es porque la cadena simpática, digamos, de lo que dependen los pies, está más en la zona lumbar. Nosotros vamos a la zona torácica, por lo tanto, el 60-70% de los pacientes mejoran de los pies, hay otro porcentaje que no. Entendemos que tras esta cirugía ¿el problema de sudoración excesiva se resuelve definitivamente? Bueno, resolvemos el problema de la llamada hiperhidrosis, que es esta sudoración provocada por la alteración del sistema nervioso autónomo, lo que se llama hiperhidrosis primaria. Cuando hay una hiperhidrosis secundaria, que puede ser por diabetes, puede ser por problemas endocrinos, entonces ahí tenemos que evaluar cada paciente. Por ejemplo, es muy frecuente en señoras que llegan a la menopausia empezar con aquellos sudores en la cabeza. Ahí lo que hacemos no es operar a los pacientes, lo que hacemos es, podemos dar una medicación que les va a mejorar mucho la calidad de vida. Hay muchas posibles causas que pueden generar exceso de transpiración. Según sea este origen, esta patología se divide en primarias y secundarias. Las primarias, que se conocen también como idiopáticas, son las que o no se sabe o no se conoce o no se asocia a nada, ¿no? Tienen un origen desconocido y esas quizás sean las más frecuentes.
Las secundarias, como su propio nombre indica, son una consecuencia de otra enfermedad inicial. Es muy importante distinguir si la hiperhidrosis es primaria o secundaria, porque si es secundaria quiere decir que está causada por alguna enfermedad en el cuerpo, ¿no? Y en ese caso el tratamiento de la hiperhidrosis es el de esta enfermedad. Sobre todo si esa hiperhidrosis es de comienzo en edad adulta, es importante descartar la asociación con otras enfermedades, que pueden ser infecciosas, pueden ser tumorales, pueden ser algunas endocrinopatías, ¿no? Algunos trastornos, fármacos también. La mayoría de los casos de sudoración que se dan son de origen desconocido, es decir, primarios. Pero entre las secundarias tienen un peso importante las hiperhidrosis generadas por un desajuste hormonal. Una de las causas posibles, causas endocrinológicas posibles de la hiperhidrosis puede ser el hipertiroidismo. ¿Por qué? Pues porque el hipertiroidismo, como su nombre indica, es un aumento de la producción de las hormonas tiroideas y esto hace pues, que aumente pues, la frecuencia cardíaca, aumenta digamos, el gasto cardíaco, es decir, el flujo sanguíneo, por lo tanto es como si pensáramos, por ejemplo, en un radiador. O sea, hay mayor flujo de sangre a través de los vasos sanguíneos, entonces se produce mucho más calor. Estos pacientes, además del aumento de sudoración, pueden tener temblores, pérdida de peso o diarrea. Es importante diagnosticarlo para poder tratarlo. Es una patología que hay que consultar a especialistas dedicados a hiperhidrosis para descartar y decir, es primaria, no es secundaria, no se asocia a nada. Lo más importante es diagnosticar adecuadamente esa hiperhidrosis. Otra de las afecciones que puede desembocar en este trastorno es la diabetes. Está considerada una de las grandes pandemias del siglo XXI por su prevalencia. Afecta a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, afortunadamente, la hiperhidrosis asociada es mucho menos frecuente. La hiperhidrosis en la diabetes, como digo, no es una alteración frecuente. Es una alteración que aparece en pacientes que generalmente tienen otro tipo de complicaciones crónicas aparte de la propia hiperhidrosis, porque pueden tener problemas renales, problemas de pérdida de sensibilidad, digamos, a nivel de los pies, etc. Las razones más habituales para esta sudoración anormal en las personas con diabetes pueden ser los niveles bajos de azúcar en sangre, que desencadenan la liberación de hormonas que originan la transpiración. También existe el caso contrario, niveles elevados de azúcar un tiempo prolongado producen una pérdida de la función nerviosa, la neuropatía diabética. Pensemos que la sudoración al final es un mecanismo de termorregulación del organismo, ¿no? Entonces, que está regulado, digamos, por el sistema simpático y parasimpático. Entonces, una alteración de la termorregulación por afectación del sistema simpático en los pacientes con diabetes, lo que llamamos neuropatía autonómica, puede dar lugar también a trastornos de sudoración. Una hiperhidrosis causada por un hipertiroidismo o por una diabetes mal controlada define el tratamiento que debemos seguir. No siempre solucionando el problema de base se resuelve esta sudoración. En la diabetes, generalmente, incluso estos pacientes, si mejoras el control metabólico, cuando el daño está hecho a nivel del sistema nervioso autónomo, que, como decía, regula la termorregulación, tenemos pocas medidas, digamos, o sea, mejorando el control no lo vamos a mejorar. Entonces hay que hacer un tratamiento sintomático. No ocurre lo mismo en el hipertiroidismo. La sudoración excesiva se resuelve controlando el desequilibrio hormonal. Lógicamente el tratamiento del hipertiroidismo mejorará la hiperhidrosis, es decir, la normalización de las hormonas tiroideas con un tratamiento específico pues puede aminorar mucho los síntomas. No hay que despreciar otro posible origen hormonal de la hiperhidrosis, la menopausia. La falta de estrógenos, de alguna manera, pues provoca también una disfunción a nivel de la termorregulación y además del aumento de la sudoración, pues lógicamente produce otras alteraciones en la mujer. Un tratamiento hormonal sustitutivo o, por ejemplo, fitosteroles, ¿no? Es decir, derivados de la soja, pueden ayudar en algunos casos y aminorar los síntomas. La elección del tratamiento en este caso dependerá de la respuesta de los pacientes, pero siempre de lo más sencillo a lo más complejo. ¿En qué momento el paciente tiene que consultar al médico? Yo siempre digo que la indicación la pone también un poco el paciente, porque cuando un paciente viene a la consulta o nos contacta es porque realmente esta condición está afectando su calidad de vida. Está afectando mucho su calidad de vida. Personas que no pueden ponerse una camisa o un vestido porque sudan de las axilas,
personas que van a dar una conferencia y empiezan a sudar de la cabeza, o se ponen muy rojas. También el rubor facial está relacionado con el problema del sistema nervioso autónomo, o personas que no pueden dar la mano, o que no pueden hacer determinadas actividades. Por ejemplo, muchas veces operamos pacientes o militares o policías pues que tienen problemas cuando trabajan con sus armas, ¿no? Entonces, pues al final todos estos pacientes buscan una solución cuando realmente están molestos con la situación. La cirugía mínimamente invasiva fue una gran innovación para tratar a los pacientes de hiperhidrosis. Los clips de titanio ha sido otra gran innovación. ¿Hacia dónde va la evolución? Bueno, yo pienso que la cirugía va a seguir estando, porque hasta hoy la cirugía sigue siendo el tratamiento más completo y más definitivo para la hiperhidrosis. Pero sí que es verdad que hay, por ejemplo, tratamientos con microondas, no son láser, es un microondas que se aplican en las axilas directamente y que conseguimos tratar o disminuir la sudoración axilar. A nivel de la sudoración axilar, hay muchos pacientes que nos buscan incluso ya por temas estéticos, ya no porque les afecte como patológicamente como es la hiperhidrosis en las manos o manos, axilas y pies. Muchos pacientes que sudan un poco en la camisa y quieren dejar de sudar, podemos aplicar este tipo de tratamiento de microondas, que lo que va a hacer es disminuir esta sudoración pues para poder estar más cómodos cuando se visten o no tener esta mancha en la axila. La ciencia no deja de avanzar, tampoco en cuanto a las tecnologías aplicadas para tratar la hiperhidrosis, una patología cuyo impacto no hay que menospreciar y al que tampoco hay que resignarse. La innovación nos ofrece soluciones para no renunciar a una vida con calidad. Así llegamos al final de nuestro programa. Diagnóstico vuelve en unos días con más salud. No nos fallen, les esperamos.